del Sur. Le damos la bienvenida. Vamos a hacer la presentación sobre las nuevas tendencias en el aprendizaje odontológico. Tenemos aquí nuestro gran expositor, el doctor Salinas. Por favor, doctor Salinas, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Yo creo que estamos en confianza. Vamos a comenzar. Primero, a darles la más cordial bienvenida a esta presentación que está haciendo nuestra universidad, la Universidad Científica del Sur, que es una universidad joven, pero con muchas ideas innovadoras. Por eso es que el tema que vamos a conversar hoy día se trata de nuevas tendencias en el aprendizaje odontológico, para poderles mostrar cómo es que desarrollamos la actividad académica en el posgrado con nuestros estudiantes. A partir de que terminan el pregrado y van a entrar al posgrado, nosotros tenemos una manera de educar que está totalmente orientada a la investigación. Nuestro producto final nos interesa que sea un producto investigador. La tendencia actual en el mundo es que el estudiante o el profesional haga investigación. Y en este momento, con toda seguridad les puedo decir, somos la única facultad en estomatología en el país que tiene ejecutando 4 proyectos de investigación y en especialidades bastante complejas, como es, por ejemplo, periodoncia, rehabilitación, implantología. Y entonces yo quiero conversar con ustedes ese tema. Y además, para que no sea tan educativa la conferencia, he preparado un caso clínico para mostrarles cómo estamos iniciando otra investigación en esta nueva tendencia. Ustedes saben que nosotros tenemos un diplomado, luego la especialidad y luego la maestría en la especialidad. Todo esto se desarrolla en 3 años, lo que en otras universidades se desarrolla en más años. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos comprimido? ¿Cómo es que hemos planteado esta nueva tendencia? Casualmente basada en la investigación, en fomentar al alumno que recién llega, en despertar ese interés de investigar. Vamos a conversar de generación guiada personalizada, un concepto que de repente muchos dicen como que personalizada, o sea, la han personalizado para Augusto, la han personalizado para Fernando. No, la hemos personalizado para cada paciente, y es por eso que les voy a mostrar esta investigación. Y entonces, al hablar de regeneración ósea, nosotros primero tenemos que conocer los conceptos, luego qué objetivos tiene, cómo es que se utilizan las barreras o las membranas y cómo es que estamos hablando de regeneración ósea personalizada. Y fíjense, ustedes dirán, pero ¿dónde está esa innovación que ustedes están haciendo? Y les voy a contar. Cuando ingresa nuestro alumno al diplomado, recibe conocimientos básicos, recibe conocimientos clínicos, los aplica en la clínica con sus pacientes, pero ahí no termina, porque ese alumno va a pasar el siguiente año a la especialización, y en la especialización comenzamos a despertar ese bichito que debe tener cada uno, que se llama investigación. Y entonces, ¿qué hacemos? Esos casos que se ven con el paciente los hacemos como casos clínicos y luego como reporte clínico para ser publicado. Actualmente estamos publicando, y no solo en el Perú, sino en el extranjero. Y entonces, en la especialización, todos esos pacientes o esos casos de pacientes son llevados a la investigación, a la presentación de casos. Y en la maestría, ¿qué hacemos?
creamos protocolos de investigación basados en esos casos y luego los investigamos. Y entonces ustedes van a ver ahora cómo el alumno del diplomado aprende regeneración ósea, la hace en sus pacientes, ¿no es cierto? Luego comienza a presentar el caso clínico y finalmente crea un protocolo de investigación que se llama pues regeneración ósea en una membrana personalizada. Este concepto que está en el Periodontology 2000 es un concepto que cuando hablamos de regeneración ósea conocemos como un procedimiento quirúrgico que tiene como objetivo en un espacio cerrado que solo puede ser invadido por células con capacidad osteoformadora, van a formar hueso. Por eso se llama regeneración ósea. Y si se acuerdan ustedes, esto nace de la regeneración guiada o la regeneración periodontal guiada, que no tiene nada que ver con esto. Aquí estamos hablando de tejido óseo. Cuando hablamos de regeneración periodontal, estamos hablando de cemento, de ligamento, de tejido óseo. Aquí solo estamos hablando de tejido óseo. Y es por eso que el concepto se circunscribe, ¿no?, al tejido óseo. Y para eso es necesario, cuando es guiada, utilizar una membrana o una barrera para aislar y crear un espacio en organización del coágulo sanguíneo. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Quiénes participan? Participa el paciente, ¿no?, a través del tejido que tiene, que en este caso es el tejido óseo. Aquí podemos ver unos implantes, aquí podemos ver un material, por ejemplo, es un material biocompatible, muy semejante al hueso, muy parecido, etcétera, etcétera. Vamos a conversar de eso. Luego tenemos las membranas, que son las que van a aislar. Y finalmente, la importancia del conocimiento de la fisiología y reparación de los tejidos nos asegura el éxito en los procesos regenerativos. Con esto quiero decir que debemos de conocer qué cosa es, por ejemplo, un injerto. ¿Qué cosa es un autoinjerto? Es un trasplante de tejido o células, ¿no?, de una zona a otra, pero en el mismo individuo. Y eso se realiza con autoinjerto de tejido óseo, por ejemplo. Saco un pedacito de hueso del mentón o de la calota, por ejemplo, y lo llevo a otra zona, ¿no es cierto? Luego puede ser también con un epitelio, con un tejido conectivo, etcétera, etcétera. El autoinjerto es un trasplante de un individuo a otro de la misma especie. Y esto también se produce porque nosotros sabemos que podemos realizar trasplantes de córnea, corazón, hígado, etcétera, dermis acelular. La dermis acelular es un producto, ¿no?, de una dermis de fibroblastos de pacientes que son preparados en unos bancos y que se pueden llevar al paciente para que en este se pueda formar, por ejemplo, un epitelio o un tejido conectivo. Hoy en día se está usando mucho la dermis acelular humana y la dermis acelular de porcino y de equino. Luego tenemos el senoinjerto, que es también un trasplante o un implante de tejido de células entre individuos de diferentes especies. Por ejemplo, ahí hablamos del cerdo y del equino. Entonces, debemos conocer estos conceptos, por eso es que los menciono. Luego, es necesario conocer los mecanismos por los cuales se van a formar el tejido óseo, porque lo que vamos a hacer es regeneración ósea. Y por ejemplo, estos van a variar de acuerdo al material que se utiliza y al injerto, al tipo de injerto que hemos mencionado. Por ejemplo, ¿qué significa osteogénesis? Osteogénesis es un concepto que indica que las células vivas son trasplantadas, ¿no?, y que establecen centros de formación y crecimiento óseo. En este caso, por ejemplo, un material osteogénico es el hueso del mismo paciente. ¿Qué significa osteoinducción? Es la capacidad de inducir a la formación de hueso, pero en este caso valiéndose de las células pluripotenciales o células madres para formar hueso. Y entonces aquí sí, no es que la relación es directa, sino más bien sirve como un soporte para que se pueda formar tejido óseo. Osteoconducción, capacidad de establecer, ¿no?,
una matriz de soporte para guiar y favorecer la migración de células formadoras de tejido óseo. Y osteotrofismo, capacidad de aumentar la formación de huesos en presencia de células osteogénicas. En este caso estamos utilizando, por ejemplo, hidroxiapatita, que es un componente del tejido óseo. Y osteofilia es la afinidad para que se produzca aposición de hueso propia del tejido aloplástico, en este caso de sustancias aloplásticas biocompatibles o tejido óseo mineralizado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos términos que nos van a indicar cuál es el mecanismo y hay unos términos que nos van a indicar cuál es el material que vamos a utilizar. ¿Qué aplicación tiene la regeneración ósea? ¿Por qué hacemos regeneración ósea en nuestros pacientes o en los defectos? Y hay un trabajo que hizo el doctor Inti y Palma, donde desarrollaron una clasificación para decirnos dónde podemos hacer regeneración ósea. Por ejemplo, alveolos post-extracción. Yo me acuerdo que me decían en el colegio, en la universidad, cuando tú haces una exodoncia, debes ajustar el alveolo, debes tratar de cerrar las paredes, para que estas paredes, ¿no?, al cerrarse, permitan que el coágulo no sea usado. Entonces conservamos el coágulo. Pero resulta que ahora a nadie se le va a ocurrir hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque estamos colapsando tablas. Y al colapsar tablas estamos impidiendo que se conserve un reborde. ¿Y para qué necesitamos un reborde? Casualmente para poner un implante o para hacer una prótesis totalmente estética. Entonces hoy en día tenemos que conservar ese reborde, mantener ese ancho y mantener esa altura. Pero ya se investigó en ese sentido. Y se hizo una investigación, por ejemplo, de la siguiente manera. Sacaron dientes a un animalito, ¿no?, de experimentación y le dejaron solo el coágulo. Y al otro lado le dejaron un material de relleno. ¿Y saben qué pasó? El resultado fue nada significativo. O sea, no mejoró en nada. Entonces, ¿para qué gastar dinero? ¿Para qué gastar en ese rellenito? ¿No es cierto? No vale la pena rellenar. No vale la pena rellenar cuando estamos buscando altura. Pero cuando estamos buscando conservar el ancho, mantener las tablas en un solo ancho o mejorarlas, sí debemos de hacer conservación del reborde. Entonces hacemos regeneración no para aumentar la altura, no para ganarle al coágulo, sino para conservar el ancho. Y sabemos que la tabla externa es la que se reabsorbe mucho más rápido. En fenestraciones, en dehiscencias, en defectos o déficit de tejido óseo en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Casualmente, todos en este momento quieren ganar hueso en altura. ¿Quién no le gustaría hacer una investigación que le dé los mejores resultados para ganar altura? Y entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, en los implantes post-exodoncia, cómo es que esta aplicación clínica nos indica, ¿no?, dónde rellenar, usar una membrana o no usar una membrana. Puede usarse una membrana reabsorbible o no reabsorbible, y no siempre permite el cierre completo del defecto por el tejido blando. Entonces aquí diríamos, ¿relleno o no relleno? ¿Pongo membrana o no pongo membrana? Cada caso es muy individual. Para poner un relleno, yo tengo que medir esta distancia. Si esta distancia es mayor a 3 milímetros, definitivamente que debo rellenar, porque el coágulo no va a ser suficiente. Entonces aquí no se va a formar hueso y por el contrario se va a formar tejido blando. Pero si esta distancia es menor de 3, es suficiente con quitar el coágulo. Y si es menor de 3, no necesito poner membrana. Lo que tengo que buscar es un cierre primario, como dice ahí, un cierre completo. Entonces ha ido cambiando estos conceptos y en ese sentido la regeneración ósea sigue siendo la mejor alternativa. Acá hay un estudio, ¿no?, donde se muestran las alteraciones dimensionales a nivel del tejido óseo después de una extracción o un estudio en perros. Y podemos ver, por ejemplo, en días cómo se va formando el tejido óseo. Y esto no nos deja mentir. En 4 semanas
el tejido óseo ya comienza a mineralizarse, formación de hueso mineralizado. Y es por eso que después de que hacemos una regeneración ósea, para cualquier procedimiento es recomendable esperar 4 meses. ¿Saben por qué? Porque después de 120 días, el 15% de hueso mineralizado ya tenemos presente en ese tejido, y el 85% de tejido de médula, tejido de pocos. Entonces habrá que esperar después de una regeneración ósea. No se puede hacer el siguiente procedimiento inmediatamente. En el caso de una fenestración, por ejemplo, es muy común. Acá hay un pequeño espacio, no hay una adecuada cantidad de tejido óseo, y fíjense, se está originando una fenestración acá, de repente al momento de colocar el implante, o de repente cuando ya se estaba por rehabilitar. Esto es muy frecuente en alvéolos estrechos, ¿no es cierto? Pero especialmente cuando estamos buscando el aspecto estético. Y entonces aquí habrá que decidir qué es lo que hacemos: un injerto o de repente una regeneración ósea. Los defectos que se producen en el reborde. El reborde alveolar, como les he mencionado, puede ser un reborde alveolar muy antiguo, de muchos años, o puede ser un reborde alveolar reciente. Es importante preguntarle al paciente cuándo, cómo perdió esa pieza dental. Si el paciente la perdió, por ejemplo, a través de un traumatismo, con toda seguridad ese reborde va a tener un defecto. Pero si el paciente perdió hace 20 años ese diente, de todas maneras el reborde residual está totalmente disminuido. Entonces, cuando queremos hacer una rehabilitación, ya sea bastante estética, con prótesis fija o con implantes, tenemos que evaluar esa cantidad de tejido óseo. Y entonces nos encontramos con que falta tejido óseo en altura o tejido óseo en ancho. Este es un grupo de alumnos compartiendo con el profesor después de haber trabajado con el paciente. Así es como manejamos nuestros procedimientos de cirugía, en nuestra universidad. Guardamos las medidas de bioseguridad muy estrictas porque consideramos que eso es lo más importante para el éxito. Cuando hablamos de membranas, vamos a decir que es una membrana mecánica o una barrera mecánica que tiende a excluir de la zona de reparación células epiteliales y conjuntivas, permitiendo la invasión de células osteoprogenitoras. Yo me acuerdo, cuando era estudiante, me pusieron como ejemplo la carrera de la liebre y la tortuga. La tortuga era el tejido óseo y la liebre era el tejido epitelial y conectivo. Y cuando hay una carrera de la liebre y la tortuga, a pesar de que llega primero la tortuga, en el caso del tejido óseo, primero se forma el epitelio y el conectivo, después el tejido óseo. Por eso que es necesario poner una barrera, para que esa barrera impida el crecimiento de ese tejido, que no nos interesa porque no es tejido óseo. Entonces las membranas se van a clasificar en membranas reabsorbibles, porque son aquellas que de acuerdo al material se reabsorben y solo tienen un solo procedimiento quirúrgico. Las membranas no reabsorbibles son aquellas que no se van a reabsorber, que es necesario 2 procedimientos quirúrgicos. Y hay membranas reforzadas de titanio, hay membranas reforzadas que tienden a mantener, por ejemplo, el espacio, y estas, por ejemplo, pueden ser membranas reforzadas de titanio, y estas membranas de titanio serían aquellas barreras o mallas de titanio que se utilizan, y estas membranas reforzadas serían aquellas que tienen, por ejemplo, politetrafluoruro etileno y tienen un refuerzo de titanio. Y también existen membranas que no se reabsorben de politetrafluoruro etileno sin ningún refuerzo. O sea que existen para todos los gustos. Uno elige la barrera que va a poner. Uno pone la puerta para que no ingrese el tejido conectivo de acuerdo a la condición, de acuerdo al caso, de acuerdo a lo que quiere regenerar. Todas estas barreras o membranas son biocompatibles, tienen una función tipo barrera, o sea que impiden. Muchas veces es importante que la barrera se reabsorba, como muchas veces es importante que la barrera no se reabsorba y permanezca. ¿Cuánto? 4 meses de repente, porque tenemos que mantener
la formación de tejido óseo. Permite integración celular. Esta es una característica de las membranas y que muy pocas de ellas las tienen. Tienen unas perforaciones en las membranas por las cuales debe pasar alguna sustancia, impidiendo, digamos, su tamaño, el pase de un conjunto de tejidos o células. Crear y mantener el espacio y deben ser de un diseño ideal. Un diseño ideal. La predictibilidad del uso de las membranas está relacionada con la creación del espacio, la estabilidad de la membrana, de mantener el material rígido suficiente para asegurar el volumen, el lecho óseo bien vascularizado. Esto es parte de la técnica. La retención de la membrana en el lugar y un apropiado periodo o el mantenimiento de la membrana en el lugar, que se considera pues muchas veces, después de que ha ocurrido ya la regeneración, 3 veces en la mandíbula y 6 meses en el maxilar. Aquí podemos ver algunas membranas no reabsorbibles, ¿no?, que se han utilizado, ¿no?, para hacer relleno óseos. Acá hay un trabajo de aumento de óseo vertical con hueso autógeno con un seguimiento de 3 años. Estos pacientes, unos fueron tratados con membranas reabsorbibles y otros fueron tratados con membranas reforzadas de titanio en un estudio clínico randomizado. Fíjense que en realidad no hubo muchas implicancias. Los pacientes tratados con membranas no reabsorbibles presentaron una pérdida ósea de 0.53 milímetros y los pacientes tratados con membranas reabsorbibles presentaron una pérdida ósea de 0.5 milímetros. En realidad nada significativo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de membranas que se reabsorben y no se reabsorben? Es aquí donde el alumno en nuestra universidad, cuando encuentra una situación de esas, hace la presentación de su caso y lógicamente tiene que decirnos por qué va a usar una membrana reabsorbible y por qué no va a usar una membrana reabsorbible. Y tiene que sustentar, porque lo estamos motivando a que haga una presentación de caso con un proyecto, hacer una presentación y una publicación del caso. De aquí va a salir la investigación y es verdad, quiero mostrar esto porque estamos iniciando un proyecto para hacer una investigación con esta membrana de titanio, porque es personalizada, porque por la forma que tiene está indicada en cada defecto. Si el defecto es de 2 paredes, si el defecto es de 3 paredes, o si quiero ganar altura en forma horizontal, o si tengo un defecto circunferencial, o si he hecho una exodoncia y quiero sellar con la barrera, puedo utilizar esta membrana o esta barrera de titanio que se llama personalizada. Aquí estamos compartiendo con nuestros alumnos también, porque no siempre todo es pues académico, también hay confraternidad y nos adentramos, porque los estudiantes deben conocer a sus profesores y los profesores deben conocer a sus estudiantes para compartir conocimiento. Y entonces vamos a ver cómo es que de estos casos clínicos sale la presentación de una publicación y finalmente la investigación. Miren aquí, este es un paciente, ¿no?, donde ha perdido esta pieza, ya sea a través de una exodoncia normal, a través de un traumatismo, pero en la evaluación podemos observar que tenemos un problema en la tabla ósea vestibular. Observen la radiografía, observen el caso ya en campo abierto, podemos observar que hay una pérdida ósea en ese sentido, y entonces aquí, al momento de definir el plan de tratamiento, se decide colocar el implante, ¿no?, en esa zona, tratando de hacer una regeneración ósea en ese defecto que ustedes pueden observar que tiene cierta altura, y entonces
Aquí se está colocando el implante lo más estético posible y utilizamos esta barrera personalizada para ganar tejido en esta zona. Además de que esta membrana tiene un dispositivo que asegura la barrera al implante, o sea, le da la seguridad y la estabilidad. Aquí, por ejemplo, se ha utilizado un chinchete para estabilizar la membrana, porque una de las condiciones es que la membrana debe estar estable, no debe moverse. Entonces, se ha utilizado un relleno y nos acordamos qué material. Aquí, por ejemplo, se utilizó un material de bovino, ¿no? De los zapatistas reconstruible bovino, y entonces vamos el posoperatorio, fíjense, el posoperatorio, miren cuán importante, por ejemplo, es evaluar, ¿no?, el biotipo gingival del paciente, cómo la membrana está tratando de exponerse, como muchas veces ocurre, que es una membrana o malla de titanio, ¿no? Y entonces es importante determinar en este paciente de repente un injerto de tejido conectivo. Entonces fíjense cómo está formándose el tejido óseo en esa zona. Miren la radiografía. Esta es la inicial y esta es la radiografía. Miren la altura ósea que está dando a este nivel. Aquí está la malla y esto es a los 3 meses de haberse hecho el procedimiento. Ahí en una cirugía con los alumnos, este es otro caso en el cual vemos una zona edéntula, la radiografía, la radiografía panorámica con una guía para colocar los implantes. Tenemos la guía, el estudio tomográfico con la guía. Y es muy importante que observen cómo podemos utilizar la tomografía, porque los alumnos también no solo reciben la información tomográfica, sino aprenden a manejar el software. Fíjense acá, se nota muy claramente que no hay tabla vestibular. Aquí se observa mejor con la tomografía, ¿no? Se está haciendo las mediciones para ver el grosor y la longitud del implante. Podemos observar claramente acá. Se hace el procedimiento, se ha colocado un vástago para ver cómo estamos ingresando, utilizando la guía, utilizando nuevamente el vástago. Fíjense en la colocación del implante. Y luego la malla personalizada. Una malla personalizada que en su diseño nos permite ganar altura y tabla vestibular, no es el caso. En esta zona va a ingresar este tornillo que fija al implante en la membrana. Podemos estabilizarla acá abajo, por ejemplo, con otro tornillo, y ahí estamos colocando. Y entonces fíjense cómo se coloca la membrana. El material es muy maleable, no necesito hacer mucha fuerza para acomodar la membrana, y pueden ustedes observar cómo conserva este ángulo, que casualmente es el ángulo que favorece para el espacio que requiere la barrera, ¿no? Y miren cómo se adapta muy fácilmente. Esto despierta en el alumno el interés de investigar. ¿Por qué? Porque fíjense cómo son los resultados del postoperatorio. Miren esos resultados. Este es inicial y miren a los 3 meses dónde está el tejido óseo en esa zona. Hemos ganado altura, ¿no es cierto? Y entonces, lógicamente, tiene que despertar el interés en el alumno, decir, ¿por qué está ocurriendo eso? Tenemos que investigar. Y es así como nosotros, a consecuencia de eso, despertamos en el alumno el interés de investigar. Ahí está el tornillo que fija. El paciente, lógicamente, tiene que tener un control adecuado. Si ustedes observan, esto es muy importante, por ejemplo, ¿no? Que pueda perforarse la mucosa, ¿no? Especialmente la mucosa, porque la encía adherida no. Y entonces es importante ver, pues, ese biotipo gingival del paciente. Una vez
ya han transcurrido 3, 4 meses, 5 meses, debemos de retirar la barrera y estamos procediendo a retirarla. Fíjense que el retiro de la barrera, ¿no?, a través de una cirugía como toda membrana no reabsorbible, y observen el tejido óseo cómo se ha formado. Miren el implante que no estaba sumergido debajo del margen óseo, miren dónde se encuentra. Miren la formación del tejido óseo. Aquí podemos ver con más claridad cómo estamos retirando el tornillo del implante. Miren dónde está el implante. Y acá se ve muy claramente que se ha formado tejido óseo. Y entonces, por ejemplo, es otro caso, que no lo estoy mostrando, pero fíjense la cantidad de tejido óseo que se ha formado. Parece un torus, como algún alumno me dijo, ¿no? Entonces, despierta que regeneración ósea vertical y horizontal para la optimización de la colocación de implantes. Esta investigación se está iniciando con 20 membranas de titanio, lógicamente con un grupo de alumnos y un profesor. En este momento una empresa nos ha donado las membranas, ha donado algunos materiales para poder utilizar, y entonces el proyecto ya está aprobado y nuestros alumnos que van a terminar la especialidad y van a entrar a la maestría van a iniciar el proceso de investigación. Bueno, y aquí seguimos haciendo la cirugía, ¿no? Y esa es la forma como trabajamos. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? La técnica de la regeneración ósea guiada personalizada nos ha mostrado en estos 3 casos que la formación ósea es muy favorable, y eso lógicamente no está escrito. Esta barrera es nueva, no es una barrera europea, hay algunos trabajos, pero es una barrera que nos despierta el interés, y es por eso que vamos a investigar. La cobertura completa de la membrana durante el periodo de cicatrización es crítica para el éxito de la regeneración ósea guiada. Es muy difícil conservar una barrera de titanio mucho tiempo en el tejido. Los que ya tienen alguna experiencia saben que esto se expone muy rápidamente, pero sin embargo esta barrera, por su material y su maleabilidad, no se expone, como han podido ver. Es necesario tener una calidad y grosor adecuado de tejido blando para poder llevar a cabo la cobertura completa de la membrana durante todo el periodo de cicatrización. Como les mostré, es importante de repente, antes de colocar la barrera, hacer un injerto de tejido conectivo para mejorar la calidad de la mucosa y del encima. Bueno, nuestra intención era mostrar cómo es que estamos dando a los estudiantes de posgrado una mejor manera, una atracción para poder decidir y elegir nuestra facultad, nuestro posgrado, para poder estudiar. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto la puedo resolver. Bueno, les agradezco, y más bien quiero presentar al decano de nuestra facultad, al doctor Rodolfo Valdivia, que también quiere hacer uso de la palabra. Gracias. Buenas noches con todos. Primero para darles la bienvenida a esta charla y decirles que la universidad está iniciando un ciclo de charlas para diferentes temas para poder ir avanzando la gente que lo quiere. Pero además de eso, la universidad se encuentra en este momento a puertas de recibir a los alumnos. Entonces queremos que ustedes compartan un poquito de lo que se hace en la universidad. Como han visto, el doctor Salinas ha sido muy claro, ver cómo los alumnos participan no solamente en el área de la clínica, sino en el área de investigación. La universidad justamente está abocada a la parte completamente científica, y es por eso que ustedes van a ver que gran parte de
la finalidad que tenemos nosotros en la clínica es llevar al alumno de la mano a la investigación. Los posgrados que nosotros tenemos están en el área de la rehabilitación estética, la parte que ustedes han visto que tenemos implantes, implantología que la llevamos no solamente en el ámbito nacional, sino que tenemos convenios a nivel internacional. Tenemos una especialidad y un diplomado que se maneja en Brasil y con convenio con la Asociación Brasileña de Odontología, se manejan alrededor de 2 años, con 8 módulos en Brasil y 4 módulos aquí en Lima. Tenemos otro diplomado que se maneja con convenio con la Universidad de Córdoba, con certificación igual, tanto de la Universidad de Córdoba como la nuestra, y los profesores que vienen son tanto argentinos como nacionales. Tanto las especialidades, los diplomados, se manejan en horarios que se pueden manejar ustedes. De esta manera que da la facilidad de que no son a tiempo completo y ustedes pueden compartir la enseñanza, el estudio con su práctica privada para los que tienen historia. Y además de eso, contamos con todo lo que son las maestrías que tienen características especiales. No son las maestrías que ustedes ven en todas las demás universidades. La característica de nuestras maestrías es que son con clínica y las mismas especialidades. Al alumno lo preparamos de 2 puntos de vista: mejorar sus capacidades de desarrollo de investigación en el área en la cual han abordado los estudios, llámese esto, rehabilitación, antropología o periodoncia. Y además de eso, dentro del área de la maestría, enseñamos al alumno a hacer docencia. Muchos de nuestros alumnos que están terminando las especialidades, que están terminando las maestrías, van a ocupar los nuevos cargos dentro de la universidad y de la universidad de Concepción. Entonces, estamos abocados a crear un nuevo tipo de profesionales, y netamente basados en la parte humanística y la parte de investigación. Así que ustedes tengan la oportunidad, ahorita atrás tienen la información, les van a dar la información detallada de cada una de las especialidades o informados o maestrías a las cuales ustedes deseen tener información. Entonces, si tienen alguna pregunta, algo más que yo les pueda aclarar. Si no hay preguntas, vamos a pasar a la parte posterior, a hacer un pequeño break, que en este momento lo están preparando, y para que podamos tener una pequeña conversación en la parte posterior. Muchas gracias por su atención.